Buenos días a todos, bienvenidos a este segundo seminario del ciclo de seminarios AES que desde el programa Mentor estamos realizando. Este segundo seminario viene impartido por el doctor Alberto Gorovia, que es el coordinador técnico de la unidad de ensayos clínicos del hospital y bueno, una persona con gran conocimiento sobre la metodología de cómo realizar los ensayos clínicos. Como queremos que los seminarios sean lo más conciso posible, pues sin más te cedo la palabra ya al doctor Gorovia. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y todo tuyo. Muy bien, gracias. Pues buenos días a todos. Vamos a empezar directamente con el seminario. Siempre me gusta, antes de comenzar a hablar de los aspectos metodológicos que deben ser incluidos en una memoria para presentar en una convocatoria del ISTI, hablar sobre las implicaciones y aspectos específicos de los ensayos clínicos para que tengamos claro aquellos que nos queramos meter realmente a conseguir financiación para un ensayo clínico, qué implicaciones hay y qué aspectos especiales tiene, ¿vale? Por un lado, tenemos los aspectos regulatorios y legales que hay que tener en cuenta. Están regulados por distintos reales decretos. Aquí, por ejemplo, os pongo el Real Decreto 1090-2015, que regula ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, pero hay que tener en cuenta que hay otro tipo de ensayos clínicos que no involucran medicamentos o productos sanitarios según este Real Decreto y que están regulados por la Ley de Investigación Biomédica. Tenemos que ser bien conscientes de la diferencia entre ambos tipos de estudios porque tienen implicaciones distintas. Estos otros ensayos clínicos que, como digo, están regulados por la Ley de Investigación Biomédica son ensayos clínicos con intervenciones, por ejemplo, educativas, psicoterapéuticas, fisioterapéuticas, productos nutricionales, productos cosméticos, todo aquello que no sea considerado ni medicamento ni producto sanitario y, obviamente, tampoco terapia avanzada que entraría dentro de lo que es un ensayo clínico con medicamentos. Estos estudios son, digamos, los más sencillos desde el punto de vista administrativo y legal, ya que únicamente requiere la aprobación del Comité Ético de Investigación del hospital. La mayoría de ellas requieren seguros, aunque podrían estar exentos si se considera que la intervención no supone un riesgo añadido al paciente sobre el que se aplica y no requiere ni monitorización ni farmacovigilancia, ¿vale? Entonces, esto es un punto importante a tener en cuenta. En contraposición están aquellos ensayos clínicos que son más rigurosos desde el punto de vista legal y administrativo, que son los que involucran medicamentos y productos sanitarios. Ya para empezar, requiere evaluación tanto por el Comité de Ética como por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Eso significa que desde el punto de vista administrativo es necesario presentarlo a día de hoy o a través del portal del Ministerio o se puede ya a través de una nueva plataforma europea. En un par de años únicamente se podrá mediante esta plataforma europea, CETIS, lo cual pues tiene una complejidad añadida a lo que es únicamente presentarlo a un comité ético. Tenemos que tener en cuenta también que muchos de los ensayos clínicos que probablemente promovamos los investigadores de nuestra institución sean ensayos clínicos de bajo nivel de intervención, ¿vale? No siempre porque, bueno, pues se desarrollan terapias avanzadas o hay ensayos clínicos donde involucrarán fármacos fuera de indicación, pero muchos de los ensayos clínicos suelen ser ensayos clínicos de bajo nivel de intervención. ¿Esto qué es? Bueno, pues estos son ensayos clínicos donde se utiliza medicamentos que están autorizados en nuestro país y además en la indicación y que se van a utilizar en la indicación y la dosis autorizada, ¿vale? En el caso de que no se utilicen según la ficha técnica en la indicación y dosis, sí que deberíamos tener un aval científico, pues guías de práctica clínica o publicaciones de alto impacto donde se justifique el usar esta dosis y este tratamiento en la indicación que queramos evaluar. Y además son ensayos clínicos donde los procedimientos complementarios, tanto diagnósticos como de seguimiento, no supongan un riesgo añadido, ¿vale? Excepto si el fármaco se utiliza en la indicación y la dosis de la ficha técnica, en cuyo caso es automáticamente ensayo clínico de bajo nivel de intervención,
En el resto habrá que justificarlo porque será el comité ético el que decida si realmente es o no un ensayo clínico de bajo nivel de intervención. La ventaja que tiene este tipo de estudios es que probablemente esté exento de seguro, ¿vale? Lo cual ya desde el punto de vista económico y de tiempos dentro de nuestro proyecto, pues es un beneficio claro. Por otro lado, se podrá realizar una monitorización adaptada, una monitorización más light, adaptada al riesgo del ensayo clínico y que, por lo tanto, pues va a ser también más económica. Y además, el archivo, la trazabilidad de los medicamentos puede simplificarse mucho con respecto a un ensayo clínico que no sea de bajo nivel de intervención. Bien, en general, a tener en cuenta a la hora de embarcarnos en un ensayo clínico y para tenerlo en cuenta también a la hora de la solicitud. ¿Vale? Ya hemos dicho que requiere autorización por el comité, por la agencia, que hay que subirlo a través de un portal específico, que primero hay que pagar tasas a la agencia, por lo tanto ya es algo que debemos incluir en la memoria económica. Segundo, si requiere seguro, habrá que cotizar el seguro. Eso impacta en los tiempos de nuestro estudio, es decir, no podemos directamente pagar o contratar un seguro, sino que habrá que sacarlo a un concurso, con lo cual ya son varios meses de licitación. Y además va a requerir legalmente monitorización, que incluye un plan de monitorización, lo que son las visitas de monitorización en sí y elaboración de informes. Esto se puede subcontratar a una CRO industrial, se puede subcontratar a lo que se llama una RO, una especie de CRO académica, que serían las funciones que realizamos desde la unidad de ensayos clínicos del hospital, desde la UCIC, o para un tipo específico de ensayos clínicos puede ser asumido a coste cero por la plataforma SCREEN, ¿vale? Que, como sabéis, se coordina desde nuestro hospital y tenemos además una unidad, que es la propia UCIC, pertenece también a la plataforma SCREEN. Importante también tener en cuenta que hay que hacer farmacovigilancia y eso incluye el desarrollar a priori un plan de farmacovigilancia, un plan de evaluación de acontecimientos adversos. Hay que tener claro cómo hay que notificar, cuándo hay que notificar y en qué tiempos aquellos acontecimientos adversos graves e inesperados. Aparte, hay que hacer informes periódicos de seguridad, lo que se llaman DSUR anuales, que tienen que enviarse tanto al comité como a la agencia. Y además, en la mayoría de los casos, si el ensayo clínico es multicéntrico, si es doble ciego, si son nuevas terapias o patologías con compromiso vital, es necesario constituir también un DSMB, ¿vale? Es decir, un comité de evaluación continua, de monitorización de seguridad y de datos, que tiene que ser independiente al ensayo clínico. Y esto debería estar también definido en el protocolo y en el proyecto que solicitemos. Importante también que hay que realizar una gestión de datos y un análisis estadístico, y esto ya hace tiempo que no es suficiente con tener un Excel, ir metiendo datos en un Excel y luego analizarlo o en Excel o en SPSS. Es necesario, además, si es un ensayo clínico que va a tener luego implicaciones regulatorias, que vamos a tener que mandar a la Agencia Española del Medicamento, etcétera, que se utilicen herramientas específicas y validadas tanto para la gestión de datos, lo que es el CRD electrónico, ¿vale? Por ejemplo, REDCap o Macro, que son plataformas validadas, o para el análisis estadístico, softwares que sean también validados, por ejemplo, R, Stata o SAS. Además, no es suficiente a la hora de iniciar un ensayo clínico la información que habitualmente ponemos en el protocolo en cuanto al análisis estadístico. En cualquier ensayo clínico hay que elaborar un plan de análisis estadístico, lo que se llama un PAE, que debe presentarse antes de cerrar el estudio y donde se va a incluir todos los análisis que se van a realizar, todas las variables, etcétera, ¿vale? Y no deberíamos salirnos, una vez cerrada la base de datos, de este análisis estadístico que hemos definido a priori. Bueno, y dicho esto, que eran los aspectos más legales, regulatorios, vamos a ir más al grano a lo que son desde el punto de vista metodológico, aquellos puntos que debemos incluir en nuestra memoria para solicitar un FIS o cualquier otra ayuda pública del Instituto de Salud Carlos III. Hay que tener en cuenta, primero, que la extensión habitual de un protocolo de un ensayo clínico, pues depende del ensayo, pero pueden ser 50 páginas, 60 páginas, ¿vale? Para incluir toda la información del ensayo clínico. En cambio, en la parte metodológica de la memoria tenemos un máximo de 3 páginas, ¿vale? 15.700
caracteres, ¿vale? Ya depende de la convocatoria, pero aproximadamente esto es lo que tenemos, ¿vale? Por lo tanto, tenemos que ir muy al grano, ¿vale? No meter paja e ir muy al grano a aquellos aspectos que son clave y que, de alguna manera, son los que van a convencer al evaluador para que sea bien puntuado en la parte metodológica. Bien, pues lo primero de todo es completar la parte de hipótesis y objetivos. Aquí es importante que hay que intentarse lo más sencillo posible. Es decir, hipótesis con varios párrafos, farragoso, eso suele complicar al evaluador, no lo acaba de entender y no acaba siendo bien puntuado. La hipótesis, vamos a tener una hipótesis clara, principal. Luego podremos tener hipótesis secundarias, pero una hipótesis clara, que se resume en una frase. Aunque te den media página para poner la hipótesis, tú lo puedes rellenar y completar en frase y media. Y eso simplifica mucho la evaluación, ¿vale? Aparte, lo siguiente es el objetivo. Y esto igual, o sea, tienen que ser objetivos claros. Un objetivo principal en base al cual voy a calcular el tamaño muestral, y luego objetivos secundarios subordinados al objetivo principal, ¿vale? Pero tener claro, identificar bien cuál es el objetivo principal y el objetivo que sea una frase, ¿vale? Y tener en cuenta que un objetivo no es una variable y viceversa, ¿vale? Yo defino un objetivo y luego en la parte metodológica definiré las variables de evaluación que van a dar respuesta a cada uno de los objetivos, ¿vale? Esto va en otro apartado, pero hay que tenerlo en cuenta porque deben coincidir las variables con los objetivos y no confundir objetivos con variables, que es un error muy habitual. Bueno, como decía, únicamente tenemos 3 páginas, es un espacio muy reducido y, por lo tanto, tenemos que tener claro que no podemos incluir todos los aspectos del protocolo de un ensayo clínico. Y esto es algo que yo habitualmente en los proyectos que solicito es lo que pongo, ¿vale? Es decir, comienzo siempre diciendo que voy a resumir los aspectos más importantes del diseño que ya serán desarrollados con mayor detalle en el protocolo del ensayo clínico. Inicialmente siempre el primer punto es el diseño general, lo que es la descripción del ensayo clínico. Pues voy a hacer un ensayo clínico fase 3, fase 2, un ensayo clínico pragmático, un ensayo clínico prueba de concepto, multicéntrico, doble ciego o abierto, lo que queramos, para evaluar la eficacia y seguridad de lo que sea, ¿vale? Como veis, 2 frases, pero muy claras, que ya comenzando a leer, cuando comienza el evaluador, ya tiene claro más o menos qué es lo que se va a encontrar en la memoria. El segundo punto sería la población de estudio, ¿vale? Diseño general y después decir en qué población voy a estudiar, qué enfermedad, etcétera, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta que es importante decir en qué centros se van a reclutar los pacientes y decir cuáles son los criterios de inclusión más importantes, pero no todos, ¿vale? Yo he visto memorias donde de las 3 páginas, 1 página y media se dedica a poner los criterios de inclusión y exclusión. Ahí has perdido un espacio vital para otros puntos específicos de mayor interés, ¿vale? Lo ideal es decir que los criterios de inclusión y exclusión se detallarán en el protocolo del ensayo clínico y definir cuáles son los más importantes, pues pacientes con enfermedad de Alzheimer mayores de 60 años con tal característica, ¿vale? No es necesario especificar que tienen que firmar el consentimiento, que se excluirá, yo qué sé, mujeres embarazadas, eso ya se especificará después en el protocolo, ¿vale? Ese espacio que pierdes. Bien, una parte muy importante y en lo que se fijan todos los evaluadores es en el tamaño muestral. Primero, que esté bien calculado, que esté calculado en base a la variable principal y que coincida con el objetivo principal. Y además, que sea tanto realista como alcanzable, ¿vale? Y esto es vital, ¿vale? La experiencia ya de años revisando y evaluando estudios financiados por el AES, principalmente en la plataforma de ensayos clínicos, lo que vemos es que la mayoría de los ensayos clínicos no se acaban. No se acaban porque se calcula un tamaño muestral que realmente es inalcanzable para un proyecto público. Entonces, aquí tenemos 2 estrategias para, digamos, mitigar este riesgo de no llegar a alcanzar el tamaño muestral. Una de ellas es hacer un buen cálculo basado en la bibliografía, basado en la variable principal, elegir una variable principal que pensemos que vaya a ser alcanzable. Y segundo, y esto es algo en lo que también se fijan
cada vez más los evaluadores del ISTI, en que se hayan establecido análisis intermedios que te permita evaluar, una vez incluido un porcentaje de los pacientes, la viabilidad o la futilidad del ensayo clínico, ¿vale? De tal manera que de alguna manera mitigamos el riesgo de no llegar a alcanzar el tamaño muestral, ¿vale? Bien, a continuación tenemos que definir cuál es la intervención y aquí tampoco hace falta enrollarse demasiado, hay que ser claro y conciso. La rama A es administrar este fármaco con esta dosis cada X tiempo, ¿durante cuánto tiempo? ¿Vale? Y posteriormente la aleatorización. Y aquí es importante en la aleatorización definir no únicamente que se aleatoriza el estudio, sino definir si esa aleatorización es simple, si es estratificada, el ratio de estratificación, cómo vamos a generar la secuencia de estratificación, habitualmente utilizando un software estadístico, y además cómo vamos a enmascarar la secuencia para que no sea accesible a los investigadores, ¿vale? Todo esto se resume en 3 líneas, pero son aspectos clave y fundamentales. Bien, el siguiente punto sería el especificar las variables de evaluación primaria y secundaria. Esto es importante, especificar que lo que yo voy a poner aquí son variables, no objetivos, ¿vale? A tener en cuenta que yo voy a tener que poner una variable o una o más variables para cada objetivo y tiene que estar bien explicada esa variable, si son variables simples, si son compuestas, explicar bien cómo se miden, qué voy a utilizar para medirlo y los tiempos en los que se miden, ¿vale? Tiene que ser algo totalmente claro para el evaluador, ¿vale? Tener en cuenta ya únicamente una pincelada para ser de alguna manera coherente, saber en función del objetivo y la variable que voy a utilizar en la fase de desarrollo del fármaco en la que nos encontramos, ¿vale? Para no, por ejemplo, decir que voy a hacer un ensayo clínico de fase 3 y poner, por ejemplo, únicamente variables de actividad y no de eficacia, ¿vale? O decir que voy a hacer un estudio de eficacia y seguridad y realmente estar describiendo un estudio posautorización de evaluación de efectividad, ¿vale? Es decir, tenemos que ser coherentes y saber que si hemos dicho que es un fase 1 o que si hemos elegido una variable únicamente de seguridad o escalado de dosis, pues que es un fase 1 y no es un fase 3. Bien. Importante también el tener claro y que el evaluador tenga claro cuáles son todos los procedimientos que se van a realizar sobre los pacientes, ¿vale? Todo bien especificado, todas las visitas, desde la visita de selección, visita de aleatorización, todas las visitas de seguimiento, etcétera. Y definir qué es lo que se va a realizar en cada visita. Muchas veces esto se puede complementar, como luego os voy a enseñar, pues con la típica tabla de procedimientos, ¿vale? Es decir, podemos poner las visitas de manera general y luego especificar en la tabla de procedimientos en qué momento se realiza cada cosa a los pacientes, ¿vale? Pero es importante que el evaluador tenga una idea clara de qué visitas hace el paciente y qué se le hace al paciente en cada visita. Y aprovechar el espacio de la memoria del apartado de metodología para explicar en cada visita los procedimientos, digamos, cómo se realizan ya desde el punto de vista más técnico, ¿vale? Pues si voy a hacerle en la visita 3 y 4 un escáner, ¿vale? Pues especificar aquí en la parte metodológica exactamente qué tipo de escáner voy a hacer, utilizando qué aparato, dónde, etcétera, ¿vale? Bien, ya he dicho antes, previamente, que un punto muy importante es la parte de recogida de datos y análisis estadístico, ¿vale? Entonces, es importante definir dónde se recoge, en qué formato se va a exportar y cada vez más, dependiendo del tipo de convocatoria, se incluye también apartados específicos de gestión de datos, ¿vale? Pero aunque se incluya una parte de gestión de datos en un apartado específico, en esta parte metodológica sí que es importante decir si se va a utilizar o no un CRD electrónico, qué tipo de CRD electrónico, si cumple o no con los criterios mínimos de calidad, es decir, que haya trazabilidad, que no se pueda modificar, que quede constancia de todo, etcétera, y además en qué formato se va a exportar para luego ser analizado. Y la parte de análisis estadístico también es muy importante, aunque como he dicho, luego se hará ya dentro del ensayo clínico un plan de análisis estadístico. En la memoria que vamos a presentar al ISTI debemos recoger en líneas generales cómo se va a analizar.
Y esto es importante, no utilizar predefinidos generales, que son habituales verlos en las memorias de presentación al ISCI, sino ser claro, conciso y específico con mi ensayo clínico, ¿vale? Y para eso no podemos hacer un plan de análisis estadístico con todas las variables, pero sí al menos definir bien cuál es mi objetivo principal, cuál es mi variable principal y cómo voy a analizar esa variable principal, ¿vale? Evitar poner cosas de se presentarán los datos de las variables cualitativas como porcentaje, el otro como se utilizará pues T de estudio, en cuadrado según aplique, no. O sea, eso para un evaluador de estas convocatorias es tacharlo y poner un 0 en la parte metodológica. Hay que ser específico en cómo voy a analizar mi variable principal. Bueno, en los ensayos clínicos con medicamentos y productos sanitarios, pues será muy importante también especificar el apartado de monitorización y farmacovigilancia, que como digo es un aspecto legal, es un aspecto obligatorio según el Real Decreto 1090/2015. Hay que especificar quién gestiona el ensayo, quién monitoriza el ensayo. No es necesario aquí poner el plan de monitorización, pero sí explicar quién va a hacer todas estas actividades, monitorización, farmacovigilancia, etcétera. ¿Vale? Pues es importante también, bueno, por los aspectos legales, que esto se reduce en 2 frases, ver qué es lo que aplica, pero igual evitar predefinidos, ¿vale? Todavía a día de hoy se ve cuando evalúas proyectos del ISTI que incluyen la declaración de Helsinki, que no sé, de hace 20 años que ahora no aplica, o la normativa de protección de datos que está ya derogada, o el Real Decreto de Ensayos Clínicos anterior al 1090/2015, ¿vale? Es decir, tenemos que tener claro lo que aplica y en línea y media escribir exactamente qué es lo que aplica y no poner cosas desfasadas o derogadas. Y el último punto, y muy importante también, y esto es algo que también se evalúa positivamente, es el especificar cuáles son las limitaciones del estudio, evitando una vez más generalidades o predefinidos, sino explicando realmente las limitaciones que tú ves en el estudio y no solamente las limitaciones, sino las acciones que vas a implementar para mitigar los potenciales sesgos o explicar por qué esa limitación a lo mejor no es tan limitación, ¿vale? Y estos son limitaciones desde el punto de vista de aspectos metodológicos, ¿vale? Es decir, si yo, en el ejemplo que os pongo aquí, si no voy a ser doble ciego, sino que es un estudio abierto o simple ciego, eso es una limitación del estudio. Tendré que explicar el por qué considero que no es una limitación o decir qué acciones voy a realizar para mitigar los potenciales sesgos que puedan ser derivados de una falta de un estudio que sea doble ciego, por ejemplo. ¿Vale? Luego hay otros apartados, que ya no es el apartado específico de la metodología, pero son también importantes a tener en cuenta y son los relacionados con el plan de trabajo, ¿vale? Aquí hay que tener en cuenta, primero, que tú no puedes en un proyecto, en un ensayo clínico, si comienza a fecha 1 de enero del 2023, decir que ese día comienzas ya a reclutar pacientes. Hay una actividad previa que dura varios meses. He puesto aquí 3 o 5 meses, pero muchas veces es más, 8, 9 meses, 10 meses hasta que puedes comenzar a reclutar, ¿vale? Hay que elaborar bien el protocolo. Como digo, un protocolo de un ensayo clínico tiene 50 folios, 60 folios. Tienes que gestionar toda la parte de contratación de la CRO para preparar el plan de monitorización, el plan de farmacovigilancia, el plan de gestión de datos. Tienes que desarrollar el CRD electrónico, tienes que probarlo, tienes que validarlo, tienes que lanzarlo para poder comenzar a utilizarlo. Si es necesario seguro, tienes que pedir un presupuesto, tienes que licitar un seguro, esto puede que sean 3, 4 o 5 meses y además todas las tareas regulatorias de presentación y evaluación. Si apuramos tiempos desde que se presenta al comité y a la agencia, si apuran tiempos tanto en la agencia como el comité, puede tardar hasta 3 meses en tener resolución, ¿vale? Por lo tanto, es necesario tener en cuenta todos estos meses a la hora de planificar el cronograma global del ensayo clínico, del proyecto. ¿Vale? Tener en cuenta también que los pacientes se reclutan, pero luego hay un periodo de seguimiento hasta terminar el seguimiento del último paciente incluido y que requiere, pues, al menos que mínimo que 3 meses para cerrar la base de datos, terminar de monitorizar, analizar los datos, hacer un informe estadístico y un informe final, ¿vale? En todo ensayo clínico, aparte del informe que tienes que mandar de seguimiento o el informe final al Instituto de Salud Carlos III, tened en cuenta que habrá que enviar también un informe tanto al comité
como a la Agencia Española del Medicamento. Otros apartados a tener en cuenta, ya relacionados con la operativa, y que esto, bueno, pues también supone un extra en la puntuación, en la evaluación, es tener claro qué hace cada cosa y en qué momento, ¿vale? Es decir, no es suficiente con poner 20 investigadores y decir que estos 20 investigadores van a reclutar o van a hacer tareas, sino que hay que intentar definir todas las tareas, tenerlas bien separadas, definir quién lidera cada tarea y quién participa en cada tarea, desde la definición del protocolo hasta el reclutamiento, hasta meter los datos, análisis estadístico, etcétera. ¿Vale? Bien. Hay, como he dicho antes, opción de poner tanto tablas como figuras en la memoria. Aquí es importante no el dar toda la información del ensayo clínico, sino intentar que el ensayo clínico entre por los ojos al evaluador y que lo entienda bien desde el principio y que luego pueda leer el resto de aspectos más específicos o más detallados, ¿vale? Es interesante aprovechar el espacio que nos dan para meter figuras, para intentar meter figuras que sean muy visuales, ¿vale? Y que hagan entender al evaluador desde el principio cuál es el diseño general del ensayo clínico. Y luego meter tablas, como he dicho, una de las tablas que son imprescindibles es el saber qué visitas hacen los sujetos, los pacientes, cuánto dura el paciente en cada sujeto y qué es lo que se le hace en cada visita, ¿vale? Incluyendo tanto la visita de selección como visita a fin de tratamiento, visita a fin de estudio y todas las visitas de seguimiento, ¿vale? Para que tenga claro el evaluador qué se le hace en cada momento al paciente. Bueno, y ya para terminar, mencionar un poco la actividad que hacemos desde la unidad de ensayos clínicos del hospital y desde la plataforma de ensayos clínicos. La plataforma española de ensayos clínicos es una plataforma del propio Instituto de Salud Carlos III para dar apoyo a los ensayos clínicos financiados por el propio ISCI y se da soporte esta plataforma tanto a la gestión del proyecto, asuntos regulatorios, asuntos metodológicos, monitorización, farmacovigilancia, gestión de datos y estadística. Cuando participa la plataforma, todas estas actividades se hacen a coste cero. Como mucho, se podrá solicitar que se incluya en la solicitud, en la memoria de la convocatoria, personal que pueda dar apoyo a todas estas actividades, ¿vale? Pero todas las actividades, el CRD, la estadística, monitorización, se hace a coste cero, ¿vale? Pero no todos los proyectos pueden ser soportados o apoyados por la plataforma. En esta última convocatoria que ha acabado, únicamente se ha dado apoyo a todos los proyectos de la convocatoria de investigación clínica independiente, a los PICI, ¿vale? Lo que es la plataforma, lo que es la unidad de ensayos clínicos, damos soporte a todo aquel que lo solicite, sea PICI, sea FIS o sea lo que sea, ¿vale? Todo lo que sea ensayo clínico. Pero si os animáis a pedir un ensayo clínico y ese ensayo clínico se solicita en la convocatoria de los PICI, cumple una serie de requisitos, que sea ensayo clínico con medicamentos y un ensayo clínico multicéntrico o unicéntrico, si es una terapia avanzada, pues en ese caso puede solicitar que sea apoyado por la plataforma SCREN y todas estas actividades que comento serán soportadas por la propia plataforma a coste cero y así se incluye en la memoria. ¿Vale? Todo esto, bueno, pongo aquí estos puntos para que lo tengáis en cuenta, pero al final cuando vaya a ser una convocatoria y la plataforma Screen vaya a poder participar y dar soporte, se comunicará a través de la newsletter del IDIPAZ o por correo electrónico a todos los investigadores de que se abre una nueva convocatoria para que la plataforma Screen pueda dar apoyo a futuros proyectos de futuras convocatorias. Y en ese caso, la plataforma ayuda también en la elaboración de la memoria si es necesario. Y esto es todo lo que os quería contar. Si tenéis cualquier pregunta o cualquier duda. Pues muchas gracias, Alberto, por la presentación y por poner a disposición la plataforma para todo aquel que esté pensando en presentarse al FIS o sabéis que el programa Mentor nos enfocamos en el FIS, pero también existen otras convocatorias que ha mencionado Alberto, como son la convocatoria de los proyectos de investigación clínica independiente, que se abren casi a la vez que el FIS, para lo cual la OCICEC y la plataforma SCREN dan su apoyo.
Una cosa muy importante que ha dicho Alberto tiene que ver en el apartado de metodología, con el apartado de limitaciones. Este año, por ejemplo, hemos visto que los proyectos en las evaluaciones se ha hecho muchísimo hincapié en lo que llaman plan de contingencia. Es decir, que no solamente se indiquen qué limitaciones puede haber en un estudio clínico, sino que además se indique qué acciones se puede intentar corregir, se puede intentar realizar para corregir esas limitaciones. Eso lo digo, o sea, yo lo tenía pensado para preguntárselo a Alberto para que pudiera explicarlo, pero o sea, me ha liado de la mente, lo ha hecho genial al principio, pues simplemente quiero intentar recalcar aspectos importantes que estamos viendo en las evaluaciones, no solo del proyecto Mentor, sino las evaluaciones de los proyectos que presentamos desde La Paz. Nosotros revisamos esas evaluaciones también para saber qué es lo que se está, digamos, siempre demandando. Siempre los evaluadores van a ir un paso por delante a la hora de mejorar la exigencia de los proyectos, porque la calidad, hay que tener en cuenta que anualmente se presentan casi 1.700, 1.650, 1.700 proyectos de una alta competitividad. Entonces, la AES cada vez busca financiar aquellos que son los mejores, con lo cual siempre tenemos que ir un poco también por delante de todo. El año pasado, por ejemplo, se hacía muchísimo hincapié en la forma en la que se estaba calculando el tamaño muestral. Este año los tamaños muestrales, digamos, han estado mejor calculados y están haciendo más hincapié en este plan de contingencia. Si hay alguien que tiene alguna pregunta, es el momento para poder realizarla. No sé si hay una mano levantada en un principio. Si no, como comentamos, la grabación, el seminario se ha grabado. Perdona. El seminario se ha grabado y se pondrá a disposición de todos vosotros en la página de la plataforma de apoyo al investigador Nobel. Es donde estamos colgando los seminarios de este ciclo de seminarios AES. Ya se colgó el de hace 15 días y, como sabéis por el IDIPAD que se mandó esta semana, este es el segundo capítulo de un ciclo de seminarios. El siguiente versará sobre presupuesto y lo darán mis compañeras de gestión de proyectos públicos, Silvia García y Raquel Carmona. Y sin más, pues agradecer muchísimo vuestro tiempo y en especial el tiempo del doctor Borovia por haber compartido todo su know-how con nosotros, y nos vemos el 10 de noviembre a las 9. Muchísimas gracias y que tengáis buen día. Muchas gracias. Adiós a todos. Muchas gracias, buen día. Gracias, Alberto.